¿Se imaginan un rascacielos construido hace miles de años? No, no es ciencia ficción. Hoy vamos a desenterrar la historia del Mayo R proyecto de construcción de la antigüedad en la Torre de Babel. Olviden todo lo que creen saber, porque vamos a analizarlo como si fuéramos los ingenieros y arquitectos de la época. ¿Cómo se atrevieron a soñar con tocar el cielo? Tras el gran diluvio, la humanidad era una sola familia, con un solo idioma y un objetivo común, asentados en la llanura de Sainor, la actual Mesopotamia. Decidieron hacer algo legendario, algo que asegurara que sus nombres nunca fueran olvidados, a construir una ciudad con una torre que llegara hasta el cielo. Querían crear un punto de referencia, un centro para toda la humanidad, para evitar dispersarse por la faz de la tierra. Esta no era solo una construcción, era una declaración de poder y unidad. La ubicación era perfecta. La llanura de Sainor, entre los ríos Tigris y Éufrates, era fértil y plana, ideal para una construcción masiva. Pero había un gran problema: no había piedra. ¿Cómo levantar un edificio colosal sin el material de construcción más básico? Aquí es donde la genialidad humana brilló con luz propia. Si no tienes piedra, la fabricas. Se convirtieron en pioneros de la tecnología de la construcción. En lugar de tallar rocas, perfeccionaron el arte de hacer ladrillos. Tomaban arcilla del fértil suelo, la mezclaban con paja para darle resistencia y la moldeaban. Luego, en lugar de simplemente secarlos al sol, los cocían en hornos a altas temperaturas. Este proceso, llamado vitrificación, creaba ladrillos increíblemente duros y resistentes al agua, casi como la cerámica moderna. Estaban creando un material prefabricado a una escala nunca antes vista. Pero los ladrillos no son nada sin algo que los una. Y aquí viene otra innovación revolucionaria: el cemento. No usaron simple barro, sino asfalto o betún, que afloraba naturalmente en la región. Este material negro y pegajoso era impermeable y un adhesivo potentísimo. Al calentar el betún y aplicarlo entre los ladrillos cocidos, creaban una mampostería increíblemente sólida y duradera, capaz de soportar un peso inmenso. Era la fórmula secreta de su rascacielos. Un proyecto de esta magnitud necesitaba una organización laboral impecable. Imaginen a miles y miles de personas trabajando juntas. Había equipos especializados: en unos extraían la arcilla, otros la transportaban, otros la moldeaban, los expertos operaban los hornos y finalmente los albañiles levantaban los muros. Era una línea de producción masiva, una colmena humana, donde cada persona tenía un rol crucial. La coordinación debió ser una proeza logística en sí misma. Y no olvidemos las herramientas. No tenían grúas ni maquinaria pesada. Todo se hacía a mano, con la ayuda de herramientas primitivas: palas de madera para mover la tierra, cestas de mimbre para transportar la arcilla y el betún, y simples plomadas hechas con una cuerda y una piedra para asegurar que los muros fueran perfectamente verticales. La fuerza bruta y el ingenio eran sus principales recursos. El diseño arquitectónico elegido fue probablemente un zigurat, una estructura piramidal escalonada típica de Mesopotamia. No era una torre recta como las de hoy, sino una serie de plataformas o terrazas, cada una más pequeña que la anterior, conectadas por rampas o escaleras. Este diseño no solo era estéticamente imponente, sino también estructuralmente muy estable, distribuyendo el peso de manera eficiente. La base de la torre tuvo que ser monumental. Estamos hablando de una cimentación de cientos de metros de lado, una plataforma gigantesca para soportar las millones de toneladas de ladrillo y asfalto. Cavar y nivelar un área tan vasta, con herramientas manuales, es una hazaña que hoy nos costaría imaginar. Esa base era el ancla que conectaba su ambición con la tierra. ¿Cómo subían los materiales a cientos de metros de altura? La solución más probable fue un sistema de rampas en espiral que rodeaban la estructura. Carros tirados por bueyes o equipos de hombres arrastrando trineos llevarían los ladrillos y el betún hacia arriba, en un flujo constante de suministros. Esta rampa no solo era una vía de transporte,
sino que se iba construyendo a la vez que la propia torre crecía. La altura que querían alcanzar era pura ambición. Aunque no sabemos la cifra exacta, el objetivo era llegar al cielo. Esto no era literal, sino una metáfora de su deseo de alcanzar lo divino, de demostrar que el hombre podía lograr lo imposible. Cada metro que subían era un desafío a los límites de la ingeniería y la resistencia humana. Los ziggurats no eran solo moles de ladrillo. Las amplias terrazas se habrían convertido en jardines colgantes, creando un oasis verde que ascendía hacia el cielo. Imaginen el contraste: el azul del cielo, el verde de las plantas y los ladrillos esmaltados brillando al sol. Sería un espectáculo visual sin precedentes. Un paraíso artificial en medio de la llanura. En la cima de la torre, coronando la estructura, se construiría un templo. Este santuario estaría dedicado a su dios principal, probablemente Marduk, el dios de Babilonia. Sería el punto más sagrado, el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban. Estaría ricamente decorado, quizás con ladrillos esmaltados de azul lapislázuli, para simular el cielo estrellado. Un problema logístico clave era el agua. Para los jardines, para la mezcla del mortero y para los miles de trabajadores, se necesitaba un suministro constante a gran altura. Pudieron haber usado un sistema de poleas y cubos, o quizás una cadena humana, pasando recipientes de mano en mano por las rampas. Incluso se especula con una versión primitiva del tornillo de Arquímedes. Mantener la torre hidratada era vital. El trabajo nunca se detenía. La construcción avanzaba día y noche. Se organizarían turnos interminables, con antorchas iluminando el lugar de trabajo durante la noche. El sonido de los martillos, el calor de los hornos y el murmullo de miles de voces serían la banda sonora constante de la ciudad. El progreso era la única obsesión. La decoración exterior habría sido deslumbrante. Usando la misma tecnología de ladrillos cocidos, habrían creado esmaltes de colores vibrantes, relieves de animales míticos, patrones geométricos y símbolos divinos cubrirían las paredes exteriores. La Torre de Babel no solo sería alta, sería una obra de arte colosal, visible desde kilómetros a la redonda. Además de las rampas exteriores, la torre seguramente contaba con un sistema de escaleras interiores. Estos pasadizos permitirían un acceso más rápido a las diferentes plantas y a las cámaras internas que podrían haber servido como almacenes, oficinas administrativas o dependencias para los sacerdotes que cuidaban del templo superior. Con tanta agua para los jardines y las lluvias torrenciales de la región, un buen sistema de drenaje era esencial para evitar que la estructura se erosionara o se inundara. Canales de drenaje, probablemente revestidos con el mismo betún impermeable, se habrían integrado en el diseño, canalizando el exceso de agua desde la cima hasta la base de forma segura. Y entonces, en el apogeo de su éxito, llegó la crisis. Según el relato bíblico, Dios, viendo la arrogancia del hombre, confundió sus lenguas. De repente, el capataz no podía entender al albañil. El que hacía los ladrillos no entendía al que transportaba el betún. La comunicación, el pilar de su organización, se derrumbó. La colaboración se convirtió en caos, la unidad en discordia. El mayor proyecto de la historia se detuvo abruptamente, aunque la torre quedó inacabada y sus constructores se dispersaron por el mundo. Su legado es eterno. La Torre de Babel se convirtió en un símbolo universal de la ambición humana, de los peligros de la soberbia y del origen de la diversidad de culturas y lenguas. La idea de un edificio que desafía al cielo ha inspirado a artistas, escritores y arquitectos durante milenios. La historia de la Torre de Babel es mucho más que un cuento. Es un testimonio de la increíble capacidad de innovación, organización y determinación del ser humano. Nos enseña que con un objetivo común podemos lograr cosas asombrosas, pero también nos advierte sobre la importancia de la comunicación y la humildad. Una lección de ingeniería y de vida que resuena hasta nuestros días. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a la antigüedad. Si te fascinan estas historias donde la ingeniería y el mito se encuentran, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte nuestros próximos videos.
Hasta la próxima.